Vamos a hablar en este video de evaluación de acciones. Esto es cómo hacemos en el ámbito de las teorías de las finanzas para estimar cuánto debería valer la acción de una compañía. Como van a ver, tenemos varios métodos y los vamos a presentar entre este video y uno más, donde vamos a ir entrando de a poco en este tema. Para esto vamos a presentar en principio lo que llamamos la ecuación contable básica. Esto es, que lo han visto en otras materias, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Por qué les presento esta diapositiva? Para entender cómo es esta idea de que una empresa se puede financiar con acciones, para que no quedemos solamente en la idea de que las acciones son un instrumento especulativo. Fíjense que el activo, que sería, digamos, cualquier bien, cualquier activo o derecho que tiene la empresa para llevar adelante su giro de negocios, este igualdad nos permite pensar que esto está financiado por deuda, es decir, aportes de terceros, que están en el pasivo, o por el aporte de los accionistas, que están en el patrimonio neto. Lo de deuda es bastante más simple, porque uno dice pasivo, bueno, acá puede haber deudas comerciales, deudas bancarias, puede haber, que es de lo que hablamos nosotros cuando hablamos de deuda privada, básicamente, ¿no? Obligaciones negociables emitidas en el mercado, valores de corto plazo, pero ahora hacemos foco en el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque dentro del patrimonio neto está el capital original que se puso para poner en marcha la empresa y después las reservas que se van acumulando en la compañía que corresponden a ganancias no distribuidas como dividendos entre los accionistas. Es decir, ahí está el capital más las reservas, por definirlo rápidamente, y eso es dinero de los accionistas, ¿no? Ganancias retenidas más el capital original. Cuando uno inclusive lee algún libro en inglés sobre este tema, cuando se habla de acciones, se habla de equity. Y equity en inglés quiere decir patrimonio neto, es decir, que el concepto de patrimonio neto y acciones dentro de lo que es la teoría financiera aplicada a lo que es mercado de capital, el mercado bursátil, de alguna manera entiende como dos conceptos análogos, la idea del patrimonio neto y de las acciones. Ahora, piensen en lo siguiente, si las acciones son las que representan, digamos, las porciones de propiedad de este patrimonio neto, que es el aporte de los accionistas al financiamiento de la empresa, cuando una empresa justamente permite que sus acciones se vendan en la bolsa, supongamos que hace una oferta pública inicial, sale a vender sus acciones a la bolsa. Esas acciones pueden ser las ya existentes o pueden ser acciones nuevas. Si hablamos de acciones nuevas, lo que la empresa está buscando es levantar capital, porque en ese caso, si hay acciones nuevas, se expandiría el patrimonio neto para dar lugar a una reducción de la deuda o a una expansión del activo. Es decir, habría nuevas acciones, nuevos aportes de capital, con lo cual, digamos, la empresa cambiaría su estructura financiera. Pero también puede pasar que esa oferta pública inicial de acciones en la bolsa, en Argentina, OPI, oferta pública inicial, si ustedes lo aplican en Estados Unidos, habitualmente se habla de IPO, que son las siglas en inglés. Les cuento esto por si alguna vez vieron esto en los medios o en algún portal dedicado a temas financieros. Si la oferta de venta de acciones, la primera oferta de venta de acciones, no es para levantar capital, para ampliar el patrimonio neto, sino para permitir que se negocie en la bolsa, ahí estamos hablando de apertura de capital. Es decir, o se levanta capital cuando se amplía el patrimonio neto, o se abre el capital cuando estamos hablando de que se habilita la venta en el mercado de acciones ya existentes. Ahí el patrimonio neto no cambia. ¿Por qué una compañía haría esto? Bueno, por varias razones. Una de ellas es para tener visibilidad, para tener mayor prestigio, porque una compañía que cotiza en bolsa tiene más prestigio para con sus clientes, sus proveedores. Además, ese mayor prestigio tiene una lógica, porque más allá de la visibilidad, hay más controles para las empresas que cotizan en bolsa que para las que no cotizan. Tienen que someterse a una serie de controles por los organismos que regulan el mercado de valores en Argentina, Estados Unidos y en todas partes del mundo, con lo cual evidentemente hay más controles sobre una empresa que cotiza en la bolsa. Es decir, que hay distintas cuestiones que pueden justificar que una empresa abra su capital, como se dice habitualmente, cuando comienza a cotizar en bolsa sin ampliar el capital. Pero además de todo esto, hay que decir también que una empresa puede querer hacer cotizar sus acciones en la bolsa para que tengan liquidez, que este es el concepto al que quería llegar. Porque si nosotros recordamos lo primero que comentamos en relación a las principales características de los activos financieros, que son rendimiento, riesgo y liquidez, dijimos que la liquidez aporta valor. Entonces, claramente las acciones de una empresa que cotizan en bolsa valen más que las acciones de esa misma empresa si no cotiza en bolsa. La liquidez aporta valor.
Por otra parte, se podría decir también que inclusive al permitir que en el mercado se determine el precio de las acciones de la compañía, por lo que es el libre juego de la oferta y la demanda, los actuales accionistas, me refiero con actuales los que están antes de lo que es la apertura de capital, ya tienen un precio de mercado en caso de que alguno quiera salir de la compañía. Muchas veces se produce, por ejemplo, cuando hay cambios generacionales que, eh, a ver, por ejemplo, hay 3 hijos. El padre, que fue el fundador, el principal accionista, fallece. Le heredan 3 hijos. Y por ahí alguno no quiere seguir con la empresa. Entonces, y otro sí. Entonces quiere transferirle, por ejemplo, la propiedad de esas acciones a alguno de sus hermanos. Bueno, ahí la pregunta es, ¿a qué precio se las transfiere? Pero imaginemos que los otros hermanos no quieren ampliar su participación en la empresa. Entonces, la posibilidad de vender las acciones en la bolsa de ese hermano que se está yendo, digamos, digamos, abre el menú de posibilidades para los accionistas previos a la apertura de capital. ¿Se dan cuenta? La cotización de la acción en el mercado, la apertura de capital, por sí misma trae efectos importantes. Ahora, con esto les quería contar ese aspecto del beneficio de cotizar en un mercado de valores y por otro, la diferencia entre abrir el capital y levantar capital. Ahora, en cualquiera de estos dos casos, vamos a necesitar tener alguna técnica o alguna teoría en términos a cómo establecer cuánto debería valer una acción. Y en este sentido, lo que vamos a presentar son varios modelos que lo que tienen como objetivo es estimar el valor intrínseco de una acción, es decir, cuánto debería valer esa acción, cuál es el precio justo de esa acción. Y fíjense que pongo la palabra estimar en mayúscula, porque como van a ver, este tema es una cuestión, digamos, muy sujeta al debate. Vamos a, en general, a llegar a algún rango de valores que van a surgir de estos modelos, que inclusive se van a poder discutir, porque tienen que ver con muchas cuestiones vinculadas con el futuro giro de negocios de la compañía. Pero básicamente, y en términos generales, lo que puede decir es que el objetivo de los modelos de evaluación de acciones es estimar el valor intrínseco de una acción. ¿Qué es el valor intrínseco? ¿Cuánto debería valer? ¿Cuál es el precio justo de esta acción? Bueno, para esto vamos a ver que existen, en términos generales, varios modelos. Tenemos un grupo de modelos que ustedes van a encontrar en la bibliografía que les dejé, que es en base a los activos, que es el valor patrimonial proporcional, esto es dividir el patrimonio neto por la cantidad de acciones, por ejemplo. Eso, digamos, es una primera aproximación, pero claramente es un concepto extremadamente estático. Eso no refleja la capacidad de generar ganancias de la compañía en el futuro. Por eso es algo que en la práctica en los mercados no se tiene en cuenta. Por otra parte, uno podría hablar de otros modelos de evaluación en base a los activos, otras técnicas, ¿no? Sería ajustar ese valor patrimonial proporcional, es decir, tratando de estimar si hay algún valor que está en el balance a un valor contable, pero que tiene un valor de mercado mucho mayor o menor, entonces ajustar el valor patrimonial proporcional. Hay otra técnica que se conoce como la Q de Tobin, de la cual también pueden leer en la biografía brevemente, que plantea que el valor de la acción no se puede alejar mucho de lo que sería el costo de armar una empresa igual a la que estoy tratando de evaluar. Bueno, pero son todos estos métodos muy estáticos, que no tienen en cuenta lo que es el concepto de empresa en marcha, el concepto de decir, bueno, pero ¿qué capacidad de generar ganancia en el futuro tiene esta compañía? Entonces ahí aparecen otras 3 familias de modelos: la evaluación relativa por comparables, que la vamos a ver enseguida, la evaluación absoluta o por descuento de flujo de fondo, y una cuarta variante, que es la evaluación por opciones, que nosotros no la vamos a ver porque no hemos hablado de opciones, que es una técnica bastante más compleja y que además se aplica a casos muy específicos y, digamos, y de mucho menor aplicación, en definitiva, que lo que es la evaluación por comparables y la evaluación por descuento de flujo de fondo, que son los dos modelos con los que vamos a trabajar nosotros. ¿Qué es esto de la evaluación por comparables? Bueno, básicamente consiste en tomar algunas relaciones, algunos ratios de la compañía que queremos evaluar y a partir de ahí hacer algunos trabajos como comparar con empresas del mismo sector. Los dos comparables más utilizados son estos dos que ustedes tienen en la diapositiva: la relación entre el precio y las ganancias de la compañía y la relación entre el precio y el valor libre. Si ahí aclaro un poco. Price earnings es igual que precio-ganancia, lo pongo así porque en la literatura, e inclusive en los informes a los que puedan ustedes acceder en algún momento, lo presentan indistintamente, inclusive en textos en castellano aparece como price earnings o como PER, que sería la abreviatura de price earnings, y price book value también se utiliza bastante, P sobre B larga, B corta, digamos, pero tengan en cuenta que estamos hablando de precio-ganancia y precio-valor libres. Precio-ganancia sería el precio de mercado, a cuánto cotiza la acción en el mercado, con respecto a la ganancia por acción
que tiene esa empresa en el año. El precio de mercado, el precio que hay en la bolsa, dividido la ganancia por acción que esa empresa tiene en un año. El precio de valor libros es la relación, el cociente entre el precio de mercado y el valor libros. Que el valor libros no es otra cosa que el patrimonio neto dividido la cantidad de acciones. Esto es el valor patrimonial proporcional que mencionamos anteriormente. Fíjense que en los dos casos lo que se intenta hacer es establecer ratios entre el precio y las ganancias, entre el precio y el valor de los libros, para después compararlos y sacar algunas conclusiones, que es lo que vamos a hacer a continuación. El concepto básico de los comparables es que me permite comparar, la palabra lo dice. Ahora, esas comparaciones se tienen que hacer para que tengan sentido con empresas del mismo sector por distintas cuestiones que vamos a comentar ahora. Un ejemplo concreto para entrar en esto. Banco Macro, actualmente. Si uno divide el precio de mercado por las ganancias, que obviamente las saca del último estado de resultados del último año, la relación da 3,15. Si uno divide el precio por el valor libros, me da 1,07. ¿Cómo interpreto esto? ¿Qué hago con estos números? A esto vamos. Si al dividir yo tengo un resultado de 3,15, precio dividido ganancia por acción por año, eso se puede interpretar, piénsenlo, como que tardo 3,15 años en recuperar la inversión a los precios y ganancias actuales. Ahí se recupera entre comillas, porque no quiere decir que yo lo voy a ir cobrando a eso, porque recuerden que las ganancias, yo estoy viviendo por la ganancia por acción, hay una parte que se distribuye en dividendo y otra parte que se reinvierte en la compañía. Pero si bien hay una parte del dinero que no me lo dan como dividendo, sino que se reinvierte en la compañía, esa reinversión se supone que va a hacer crecer la compañía en el futuro porque le va a permitir ampliar su giro de negocio o al menos cancelar deuda, con lo cual la ganancia va a crecer. Por eso, digamos, una primera interpretación es que tardo lo que me dice la relación precio-ganancia, esos años, en recuperar, entre comillas, la inversión. Eso obviamente se da a los precios y ganancias actuales. Quiere decir que el precio, como cambia todos los días, esa relación cambia todos los días. Las ganancias actuales quiere decir que estoy tomando en esta primera aproximación las ganancias más frescas que tengo, que son las de los últimos 12 meses. Una interpretación alternativa a esta, que se utiliza mucho en los mercados para poder comparar alternativas, es lo que se llama rendimiento por ganancias o earning yields, que sería hacer la división al revés. La ganancia por acción la divido por el precio. En este caso me daría 31,75%. Y esta es otra manera de ver el indicador, en el sentido de que si yo comparo esto, que me deja 31,75% por año, con estas consideraciones que hicimos antes, cuando hablábamos de los 3,15 años, yo puedo comparar eso con otra alternativa de inversión, por ejemplo, con un plazo fijo, con un bono, lo que fuera. En Estados Unidos se utiliza mucho esto para ver, por ejemplo, si está el mercado caro o barato, porque si el mercado accionario en promedio tiene un rendimiento por ganancias del 4%, bueno, lo que se va a hacer en general es comparar eso contra la tasa de los bonos de Estados Unidos, que hoy está en el 1,5%, entonces como 4% es más que 1,5%, en principio puede resultar atractivo invertir en acciones. Después habrá que poner consideraciones de riesgo, que es lo que aparece ahí en la diapositiva también. Pero esa interpretación de rendimiento por ganancia me permite comparar con otras alternativas de inversión. Hay que tener en cuenta acá que este enfoque de precio-ganancias tiene por lo menos dos limitaciones. Una es que no considera el riesgo, porque fíjese acá no estamos hablando, por ejemplo, de si Banco Macro, 3,15 años. No pensemos en un banco, pero pensemos en una siderúrgica, tiene 3,15 años. Este mismo indicador. Le digo no hablar del banco porque como voy a meter el tema de deuda, el tema del banco es más complejo, porque están los depósitos y demás. Pero supongo que esta es una metalúrgica que tiene precio-ganancias 3,15. ¿Qué pasa? Yo no sé si esa empresa está endeudada, si no tiene deuda o si tiene muchísima deuda. Puede ser que una empresa con cero deuda me dé esos 3,15 años y otra empresa con muchísima deuda me dé 3,15 años. Y no estamos hablando de situaciones iguales. Es decir, acá no tengo en cuenta el riesgo financiero, por ejemplo. Hay otros riesgos, ¿no? Como el riesgo regulatorio, por ejemplo, la posibilidad de que el gobierno cambie la regla de juego en el sector. Eso tampoco está acá. Entonces, no es un análisis completo, es un análisis parcial, con sus limitaciones, pero aunque a ustedes por ahí les parezca mentira, por la simplicidad del cálculo es extremadamente usado. No solamente en Argentina, en los mercados de todo el mundo. Es un indicador que permite tener una foto si vale la pena o no comprar acciones. Porque como ustedes ven, tiene una interpretación muy simple. ¿En cuántos años recupero la inversión? ¿Cuánto gano por año? La interpretación inversa.
La otra limitación de no considerar el crecimiento tiene que ver con que, decíamos antes, lo que estoy haciendo es calcular el indicador a las ganancias actuales. No sé si las ganancias del año que viene y de los subsiguientes van a ser iguales, mayores o menores. Entonces, tengo que ver hacia dónde va la empresa. Esto es un indicador de alguna manera estático también. Superador de el valor patrimonial proporcional y otras metodologías que hay, mucho más estáticas, porque acá incorporo el precio de mercado. Pero sigue siendo un indicador que hay que completar con otro tipo de análisis. Fíjense, poniendo en número una situación actual, acá, por ejemplo, yo para comparar con otras compañías del sector, yo podría calcular la relación precio-ganancia del Grupo Financiero Galicia, Francés y Macro, que son tres bancos que cotizan en la Bolsa Argentina, miro la relación de los tres, como son tres bancos que operan en Argentina, tengo que tener en cuenta que el crecimiento es más o menos igual, el riesgo es más o menos igual, porque operan todos en el mismo sector, en el mismo país. Si yo quisiera comparar con distintos países, ya cambia la historia, porque son riesgos distintos y son perspectivas de crecimiento distintas. Pero yo, si puedo comparar tres bancos del mismo mercado, por llamarlo de alguna manera, sí puedo sacar alguna conclusión. En este caso, si yo saco la relación precio-ganancia de los tres, yo comparo, por ejemplo, y veo que Banco Francés es el más barato de los tres, porque en este caso yo recupero la inversión antes que con los otros dos, en la primera interpretación que hicimos, ¿no? Ahora, más allá de eso, este mismo comparable precio-ganancia me permite estimar el valor de algún cuarto banco que yo no lo tengo cotizando en el mercado. ¿Cómo sería esto? Bueno, como yo sé que el precio dividido la ganancia por acción por año es igual al indicador precio-ganancia, yo puedo pasar la ganancia multiplicando y tomar el precio-ganancia promedio de acá, o sea, yo saco el promedio de estos tres bancos, lo pongo acá, lo multiplico por la ganancia por acción por año del cuarto banco, que yo quiero saber cuánto puede valer la acción, y estimo cuánto debería valer la acción de ese banco. Repito, saco el promedio de estos tres bancos, que yo los puedo calcular fácilmente, porque los tengo cotizando en la bolsa y sus balances son públicos por cotizar en la bolsa, saco el promedio. Yo quiero valorar un cuarto banco. Veo cuánto ganó ese banco en los últimos 12 meses, multiplico por este promedio y eso me da cuánto debería valer la acción. Es una manera de evaluar un cuarto banco teniendo datos de otros bancos comparables, mismo país y, repito, mismo sector. Fíjense que, por ejemplo, esto es un informe de un broker de Estados Unidos, donde lo que hace es calcular esta relación precio-ganancia. Fíjense que acá está la E de earnings, y lo que hace, después miren este cuadro con detenimiento, lo que hacen es sacar, porque esto obviamente se puede trabajar con un poco más de profundidad, digamos, ¿no? Saca el actual precio-ganancia, el promedio de los últimos 3 años, en azul y en naranja cada uno, y después saca el promedio, que es la línea gris. Lo que hace es calcula estas dos variantes para distintos bancos, cada uno de estos es un banco de Estados Unidos, y después saca el promedio y pone esta línea gris, para tratar de visualizar más fácilmente cuáles bancos están más baratos y cuáles bancos están más caros. Los más baratos obviamente son los que están más abajo con la barrita, porque quiere decir que el precio de ganancia es menor, o sea, recupero, entre comillas, el dinero en menos años. Hay más variantes de esta relación precio-ganancia, cuanto más profesional es el que está aplicando esto, más ajustes le hace, porque ya dijimos que es algo que naturalmente requiere, digamos, mayor profundidad, pero es interesante que ustedes tengan una aproximación a este tema. Está el trailing price earning o trailing precio-ganancia, son las ganancias de los últimos 12 meses, del que allá hablamos. Trailing sería los últimos 12 meses. ¿Sí? Después hay una variante más sofisticada que es el CAPE, que esa la creó un economista, un premio Nobel, Schiller, que lo que dice es, vieron que dijimos que el tema es que lo que estamos calculando en el trading con los precios y ganancias actuales, el último precio y la ganancia de los últimos 12 meses. Schiller lo que hace es sacar el promedio de las ganancias de los últimos 10 años y las ajusta por inflación, para tratar de sacar el componente cíclico de esto, de cuando hay años que va mejor la empresa y hay años que va peor. Entonces llega a otra aplicación que es el CAPE, que es precio-ganancia, esa es la PE, CA es de ajustado, ajustado cíclicamente. Lo hace, lo repito, sacando el promedio de las ganancias de los últimos 10 años y las ajusta por inflación. Y de esa manera calcula el precio-ganancia. ¿Sí? Es decir, hace el promedio de la ganancia y lo calcula, por supuesto, con el último precio. Después otra variante que tiene que ver con atender el problema de que la relación precio-ganancia
no atiende la cuestión del crecimiento, lo que se hace a veces, y que es bastante conocido también, es dividir la relación precio-ganancia de los últimos 12 meses por el crecimiento esperado. Es decir, ¿cuál se cree que va a ser el crecimiento de las ganancias en el futuro? Que puede ser positivo o negativo el crecimiento. ¿De dónde se saca el crecimiento esperado? Del promedio de la expectativa de los analistas que analizan esa empresa. Esto en general es bastante público, las proyecciones son bastante públicas, las proyecciones de los analistas se pueden encontrar en distintos sitios web y también en distintas plataformas o en aplicaciones que lo que buscan es, bueno, venden justamente, recopilan la información de lo que esperan los analistas con respecto a las perspectivas de las distintas empresas, esto más que nada se da en Estados Unidos, y eso, digamos, a eso se puede acceder, o pagando o en algunos casos de manera gratuita en distintos portales. Entonces ahí lo que se busca resolver es el tema de no tener en cuenta el crecimiento. Se divide el price earning por el crecimiento esperado para los próximos años. Y después hay una cuarta variante, que es la más utilizada, que es calcular la relación precio-ganancia con el último precio, pero con las ganancias estimadas para el próximo periodo. Otra vez esas ganancias estimadas salen de las proyecciones promedio de los analistas. Forward price earning o forward precio-ganancia, que forward es el concepto de el próximo año. ¿Cuánto va a ganar el próximo año? En lugar de dividir por los últimos 12 meses, se divide por las ganancias estimadas para los próximos 12 meses. El otro indicador que le dije que es bastante utilizado, aunque mucho menos que precio-ganancia, pero que se los pongo como para que tengan otra referencia, es el precio-valor libros. División del precio por el resultado de dividir el patrimonio neto por la cantidad de acciones. En Banco Macro dijimos que daba 1,07. La interpretación de eso es que estoy pagando 1,07 por cada peso de patrimonio neto. Si esa relación es menor a 1, quiere decir que estoy pagando cada peso a un valor inferior a su valor contable. Es decir, cuanto menos pague, obviamente es mejor, ¿no es cierto? Pero si yo estoy pagando menos de su valor contable, es como que esta es una medida de seguridad en términos de que, digamos, conceptualmente estoy pagando barato. Ahora, si soy inversor, ¿no es cierto? Ahora, tengan en cuenta que obviamente puede ser que esté pagando barato, porque como vamos a ver después dentro de las observaciones con respecto a los comparables, lo que puede estar pasando es que esa empresa esté perdiendo plata. Si una empresa va perdiendo plata, el patrimonio neto va disminuyendo, el valor libros va disminuyendo. Entonces, por ahí lo que hoy es menor a 1, capaz que en el futuro es mayor a 1, y mucho mayor si la empresa pierde plata durante varios años seguidos. Fíjense que este es un cuadro similar al del precio-ganancia, pero con precio-valor libro. Y en términos de números que uno maneja en un momento determinado del mercado, por supuesto, uno va a tener la posibilidad de calcular los dos indicadores juntos. En ese caso, o sea, precio-ganancia y precio-valor libro. En ese caso, si uno quisiera evaluar un cuarto banco, uno puede sacar el promedio de esto, hacer el ajuste que hicimos en su momento y llegar a dos valores alternativos, porque es casi imposible que me dé lo mismo si yo estimo el valor de un cuarto banco, llegando por precio-valor libro que por precio-ganancia. Pero como le dije en el principio, lo que estamos buscando es estimar el valor de una compañía. Entonces esto nos va a dar un rango de valores, como ya le dije. Entonces vamos a tener distintas aproximaciones a ese valor o precio justo que estamos buscando, ese valor intrínseco de la compañía. Por último, les muestro un ejemplo de la vida real que demuestra además que hay muchos más comparables que esto. Este es un análisis hecho por Santander Investment de la compañía Tenaris en el año 2005. Este es un informe tal cual lo difunden entre los clientes. Fíjense que acá en la última columna tenemos precio-valor libros. Y el otro conocido nuestro es precio-ganancia, este P dividido E, price earning. Estos son otros indicadores que nosotros no vimos. Este, por ejemplo, es precio-ventas, price to sale. Ahora, lo que hace la gente de Santander Investment, que es lo que hacen los profesionales con estos números, a ver, esta E corresponde a estimado. Esto está calculado el 28 de julio del 2005, entonces esto está estimado. La ganancia del el price earning está calculado con la ganancia estimada para el 2005 y la ganancia estimada para el 2006. Estimada por los analistas de Santander. Ahora, fíjense que lo que hacen es que como Tenaris es una empresa que produce tubos sin costura para la industria petrolera y además da servicios a la industria petrolera, lo que hacen es calcular todos estos indicadores para estas cuatro primeras empresas, que son productoras de tubos sin costura, el principal rubro de Tenaris, y estas 6 empresas que son empresas que dan servicios petroleros, que es el otro rubro en el que también trabaja Tenaris. Y por supuesto calcula todos esos indicadores para Tenaris que están en esta fila. ¿Cómo muestran, digamos,
los resultados que dan el análisis. Fíjense que acá abajo ponen Tenaris contra las empresas productoras de tubos sin costura, Tenaris contra las empresas de servicio petrolero. Acá está el promedio de las empresas de tubos sin costura, acá está el promedio de las empresas de servicios petroleros, acá está el cálculo para Tenaris. Entonces, lo que mira esta gente es que, como ven que está menos 35%, menos 37%, menos 53%. Esta es la comparación del dato de Tenaris, en este caso 580, contra 890, quiere decir que el 580 es 35% inferior. Es decir, Tenaris está más barata, la acción en el mercado. Tenaris contra las empresas de servicio petrolero, 580 contra 1180 está 51% más barata. Y así con cada uno de estos indicadores. El único, porque la vida no es perfecta, menos en este tipo de cosas, que le da en que Tenaris está ligeramente sobrevaluada o que está más cara que el resto de las acciones en promedio. Fíjense que en precio de valor libre le da que Tenaris está 9% arriba, el indicador, y 3% arriba. Ahora, en base a este informe, la gente de Santander recomendaba comprar porque decía, en casi todos los indicadores comparables que estamos trabajando, está mucho más barata Tenaris que el resto. Y efectivamente esa recomendación les dio resultado. Pero bueno, simplemente esto es como para que ustedes tuvieran un ejemplo de la vida real. Hay que tener en cuenta muchas observaciones que son limitaciones también de estos mecanismos, por eso se completan con otros modelos, como el de descuento de flujo de fondos que vemos en otro video. Fíjense que, por supuesto, para precio-ganancia las ganancias fluctúan. Cuando uno calcula precio-ganancia, es recomendable excluir ganancias extraordinarias, es decir, ganancias que no se van a repetir en los próximos periodos, para tener un indicador más claro de la relación entre el precio y la ganancia por acción de la compañía. Como les dije ya, el valor libros crece en empresas con ganancia y cae en empresas con pérdida. La relación precio-valor libro es más estable que precio-ganancia, es decir, la ganancia fluctúa mucho más que el valor libro. Precio-valor libro puede utilizarse para empresas con pérdidas, precio-ganancia obviamente no, porque no tengo ganancia. Un tema formal es que precio-ganancia y precio-valor libro se ven afectados por convenciones contables, es decir, la ganancia puede tener, y el valor libro pueden tener algunas eh, digamos, cuestiones que alejan los datos de la vida real en términos de que hay convenciones contables que hay que cumplir para mostrar las cosas en los balances. Y por último, el análisis debe completarse, como ya dijimos, con consideraciones de riesgo financiero, regulatorio y crecimiento. Ninguno de estos indicadores, como ninguna de las cosas que se utilizan para intentar determinar el precio justo de las acciones de una empresa, pueden darnos una lectura definitiva acerca de cuánto debería valer esa empresa. Siempre estamos ante un trabajo, como le dije, en el origen artesanal. Uno lo que busca es estimar ese precio justo o ese valor que debería tener la acción de la compañía, y a partir de ahí, bueno, o evaluar otras empresas que no están cotizando en el mercado, o tomar decisiones de inversión. Siempre es un trabajo, les repito, artesanal, sujeto a riesgo, y cuanto más información en la lista reúna, mejor. Por eso se utilizan no un modelo solo, sino varios modelos de manera simultánea para tener distintas aproximaciones al objetivo, que es en definitiva evaluar las acciones de una compañía determinada.